Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para leer esta noche. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 9, y vamos a leer el verso 25. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Por favor, hermanos, tomen sus asientos esta noche. Entiendo, hermanos, que por la sola lectura sería difícil poder asociar el tema que nos corresponde estudiar esta noche, pero más adelante yo le voy a aclarar el propósito de la lectura que hemos tenido. Hermanos, como ustedes lo saben, el viernes anterior finalizamos nuestro estudio de ética cristiana, o también conocido como teología moral. Hemos finalizado con el tema del testimonio, y esta noche, y coincidiendo con el primer viernes del año, también iniciamos entonces, hermanos, ahora una vez más el manual de doctrinas básicas de la misión. Ahora, sé que la gran mayoría de ustedes tienen su manual. Quiero mencionarles que yo voy a ir respetando el temario que se encuentra dentro del manual. Sin embargo, en esta ocasión no será como el año anterior, en donde nos apegamos estrictamente al manual, sino que en esta ocasión vamos a ir utilizando el temario del manual, pero vamos a ir ampliando cada una de esas lecciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted mira en su manual, el primer tema que corresponde, ¿cuál es? La inspiración de las Escrituras. Ese es el primer tema que usted encontrará en su manual. Ahora, ¿cuál es la dinámica con la que nosotros vamos a estudiar? Tomamos el primer tema, que es la inspiración de las Escrituras, pero lo vamos a hacer en 4 entregas. Por ejemplo, el tema que usted de forma, digamos, básica, como el mismo manual lo dice, de forma básica usted encuentra el tema de la inspiración de las Escrituras. Pero ¿ante qué estamos? Estamos entonces ante lo que en la teología se conoce como bibliología. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hablar de bibliología, y en este caso, de este tema habrán otros temas que podrían ser menos o podrían ser más, pero en este tema de bibliología vamos a utilizar 4 viernes. Serán 4 entregas del tema. Por ejemplo, esta noche la primera entrega tiene que ver con la introducción de qué es bibliología. ¿Por qué es importante que a nosotros como iglesia debería de preocuparnos este tema? ¿Por qué deberíamos de prestarle atención a este tema? Luego, en la siguiente ocasión, vamos a hablar de la justificación histórica. Porque recuerden que cuando nosotros acá estamos ante el tema de qué es la inspiración de las Escrituras, aquí detrás de lo que usted tiene escrito en el manual, hay muchísimas otras inquietudes que uno puede considerar. Por ejemplo, hay hermanos que ya me lo han preguntado, ¿no? Me dicen: hermano, ¿qué es el canon? Me preguntan. Esa es una de las preguntas más recurrentes que hay. ¿Qué es el canon? Otros me preguntan: hermano, ¿cómo se formó la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos? Otros me dicen: yo he escuchado de la Septuaginta, yo he escuchado de la Biblia del oso, y hay tantas inquietudes con respecto a la Biblia. Entonces es muy bueno que nosotros podamos entender, abordar esos detalles, y eso lo vamos a iniciar la próxima semana, cuando tengamos
la segunda entrega, en donde vamos a hablar de algo que se llama la justificación histórica de la Escritura. Es decir, vamos a revisar en una línea histórica lo que nosotros hoy llamamos Biblia, lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos y llamamos Biblia. Luego, en una tercera entrega, vamos a hablar de lo que nosotros llamamos inspiración de las Escrituras. Entonces, ¿a qué realmente nosotros podemos llamar y debemos de considerar como la inspiración de las Escrituras? Y finalizaremos, allá como por mediados de febrero, con el tema de la inerrancia de la Escritura. Es decir, ¿por qué nosotros podemos estar seguros, confiados de que no hay error en la Biblia? Como algunos sí suponen y asumen al decir la Biblia se contradice, si usted lee de un libro a otro, ahí hay contradicciones. Entonces, ¿qué es realmente la inerrancia de la Escritura? Entonces, esos serán los 4 temas que vamos a, los 4 subtemas que vamos a desarrollar de un tema central, que en este caso es el tema de bibliología. Entonces, le he más o menos aclarado esto para que usted pueda ver cuál va a ser la dinámica de trabajo que vamos a tener. Entonces, usted puede seguir trayendo su manual y puede seguir tomando nota también, porque usted se va a dar cuenta que van a haber detalles del manual que los vamos a señalar y que algunos de ellos se van a profundizar, y entonces usted va a poder siempre tomar nota. Yo felicito a los hermanos que siempre se hacen acompañar de su libreta, se hacen acompañar de una agenda para ir tomando nota, porque eso es lo importante, que usted le dé continuidad. Y por ahí quisiera iniciar, hermanos, esta noche en el tema de bibliología, y a modo de introducción quisiera iniciar con esto. El texto que yo he leído, el texto con el que inicié, lo leí por una razón, por un propósito. Es un texto que durante mucho tiempo se ha interpretado y ha servido como una base para aquellos que no se preocupan por estudiar la Escritura. ¿Por qué es un texto que les ha servido? Bueno, porque durante ya varias décadas hemos tenido, yo le podría decir cientos y quizás miles de creyentes que han tomado una postura muy conformista de decir, bueno, lo importante es tener fe, lo importante es creer en el Señor, ya todo lo demás, pues eso ya es de los hombres, eso ya es otros le llaman que es una letra muerta, y se les va poniendo diferentes etiquetas. Pero yo siempre he dicho que detrás de todas esas etiquetas lo que realmente existe es como una comodidad dentro de la comunidad cristiana de no esforzarse por conocer su fe. Hay como una condición de confort, una condición de así estamos bien, no nos preocupemos. Y aún más peligroso, y eso lo voy a mencionar más adelante, algo que se conoce como el posmodernismo. Es decir, la posidea, la posverdad, que es como lo que está ocurriendo hoy en día, en donde muchos están sacando completamente de contexto la Escritura para poder apoyar todo aquello que para ellos es un dogma, una regla de vida, y por lo tanto buscan dentro de la Escritura alguna forma de apoyo, como lo que acabo de mencionar en este texto de Juan 9:25. ¿De qué se trata? Yo sé que ustedes sí saben de qué se trata este texto. Se trata de aquel ciego que obviamente, él no podía ver, pero el Señor lo ha sanado, y entonces los fariseos lo confrontan y le dicen, ¿qué fue lo que te sucedió? Ese hombre es pecador, y comienzan a cuestionar, y la respuesta de él es una respuesta bastante comprensible, pero es una respuesta llena de ignorancia. La respuesta que le da es, yo no sé quién es, yo no sé quién es, no sé si es pecador o no es pecador. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver.
Entonces viene uno y uno aplaude y uno dice, esa es la fe. Lo importante es que tuvo fe, lo importante es que él no podía ver, pero ahora puede ver. Pero eso precisamente ha sido el grave error de la iglesia, el profundo error de la iglesia. Porque si usted continúa la lectura y no nos quedamos en ese versículo, sino que nosotros vamos más abajo hasta el versículo número 33, note lo que dice en el versículo 33. Bueno, vamos a leer el versículo 35. Ya este hombre ha sido confrontado por los fariseos que están preocupados por el milagro y ellos quieren ver de qué manera atacan a Jesús. Entonces ellos expulsan a aquel hombre de la sinagoga, le dicen, sal de acá. Y ya he explicado en algunas ocasiones de qué se trataba la expulsión, ¿no? Algunos de ustedes tal vez lo recordarán. Ya hemos dicho que la expulsión no significaba que le dijeran sálgase por este momento. Era una expulsión total. Era casi perder sus derechos como ciudadano israelita. Entonces, cuando este hombre ya está afuera, él se encuentra con Jesús. En el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, es decir, el que había sido ciego, responde y le dice a Jesús, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces, ¿qué es lo que este hombre está confesando? Yo no sé quién es Jesús. Este hombre no sabe, no conoce a Jesús. Entonces, la respuesta que él dio en el versículo 25, 10 versículos atrás, es una respuesta comprensible, porque él no había conocido al Señor. Lo que él había recibido era un milagro, pero él no había recibido una revelación como la que ahora él está recibiendo. Jesús se está revelando a él y Jesús le dice claramente, ¿conoces, sabes quién es el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque esa es la pregunta de forma concreta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces note que está muy marcado en apenas unos cuantos versículos el orden. Hay un periodo de ignorancia, pero ese periodo de ignorancia cambia cuando Jesús se revela. Entonces el periodo de ignorancia es comprensible mientras no llega esa revelación. Pero una vez llega la revelación, entonces nosotros no deberíamos de permanecer ignorantes. Entonces esa simpleza que usted mire en la respuesta es lo que yo quiero que usted por favor visualice. Ve lo simple que fue la respuesta de ese hombre al decir, no, yo no sé quién es él, no sé si es pecador, no sé de dónde salió, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Eso sería al equivalente de alguien que viene a la iglesia con una necesidad, con un problema, recibe la respuesta de Dios y dice, yo ni sé quién es el Señor, pero lo bueno es que yo llegué con las manos vacías y ahora tengo lo que quería. Entonces es algo muy simple. Es algo muy simple, es algo muy lleno de un vacío, de una ignorancia. Entonces, ¿dónde comienza el verdadero vacío y la verdadera ignorancia de la iglesia? ¿A dónde comienza? Comienza por el tema que nosotros hemos iniciado esta noche. Por el desconocimiento que tenemos de qué es la Escritura. Nosotros creemos conocer la Escritura. O sea, nosotros creemos que conocemos la Biblia. Entonces, por eso es de que luego, hablando en términos doctrinales y de apologética, uno se ve en graves problemas cuando hay personas que nos cuestionan nuestra fe, hay personas que nos cuestionan la Biblia. De hecho, como hablaba dentro de la posverdad, ahora se está cuestionando mucho la Escritura. Se está, por ejemplo, la escuela liberal, de lo cual hablaremos más adelante, está cuestionando muchos aspectos de la Biblia, a tal punto de llegar a cuestionar y decir, bueno, esta parte de la Biblia es espiritual, esta parte de la Biblia es inspirada, esta parte solo es histórica, no tiene ningún tipo de inspiración.
Entonces, ¿cuál debería de ser la preocupación de la iglesia ante esta situación? Bueno, la preocupación de la iglesia tendría que ser conocer la verdad, conocer realmente la escritura. Hasta hace todavía algunos años atrás, ustedes saben que algunas personas se admiraban cuando de repente alguien utilizaba, no leía Reina Valera 1960, sino que por ejemplo uno leía la Nueva Versión Internacional, o de repente se lee la Nueva Traducción Viviente, y hay diferentes traducciones. Hay personas que todavía no logran salir de ahí y dicen, hermano, ¿y por qué ya no están leyendo la original? Entonces, pero vea, esa simpleza tiene un motivo. Entonces, ese motivo es el que nosotros luchamos por anular. ¿Y cómo se puede anular? Recibiendo el conocimiento que nos puede llevar a esa verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos y queremos hacer a través del tema que hoy estamos desarrollando. Entonces, le dije que yo tenía un propósito con el versículo y era demostrarle eso, demostrarle precisamente que ante la revelación de Dios, el hombre debe de entender de qué se trata la revelación de Dios, y debe de entender la fuente, y debe de entender cómo se fue dando a través de toda la historia, que es lo que veremos la siguiente semana. Vamos a hacer la justificación histórica de la revelación de Dios al hombre. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, como decía, solo es introducción lo que nosotros estaremos desarrollando. Bien. ¿Por qué decíamos que es importante? ¿Por qué decíamos que es importante entender esta verdad? Hay un error que la iglesia está cometiendo hoy en día, y es que la iglesia ha reducido la gran comisión. ¿Cuántos saben que la iglesia ha recibido la gran comisión? La iglesia ha recibido la gran comisión de parte del Señor. Pero ¿realmente nosotros como iglesia hemos comprendido de qué se trata la gran comisión? Para nosotros, y oiga bien esto, nosotros conceptualizamos que la gran comisión se reduce a un esfuerzo evangelístico por alcanzar a los perdidos. Eso ha sido normalmente lo que nosotros tenemos en nuestra mente como gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Y usted va a ver, ¿no? Por eso todos los hermanos que, por ejemplo, si alguien sale a evangelizar, dice, aquí cumpliendo la gran comisión. ¿Lo han notado ustedes? Siempre el que sale a evangelizar dice, estamos acá cumpliendo la gran comisión. Por ejemplo, cualquier esfuerzo evangelístico, por ejemplo, si se fue a invitar a la célula, uno dice, aquí hay que, firmes hermanos, adelante con la gran comisión. Entonces, pero eso es reducir la gran comisión solo a alcanzar a los perdidos, pero la gran comisión no llega hasta ahí. La gran comisión tiene una segunda parte, y esa segunda parte es la parte formativa. Es la parte formativa. Entonces nosotros nos hemos quedado solamente a la primera parte, que es alcanzar al perdido, pero no pasamos a la segunda parte, que es la formación. Entonces por eso, y eso vea ustedes la insistencia de esta noche, ¿no? Yo quiero que ustedes puedan entender que la gran comisión no solo consiste en haberle alcanzado a usted y traerle a los pies de Cristo Jesús, sino que la gran comisión también se trata de formarlo a usted. Entonces, cuando se forma un alcanzado, alguien que fue alcanzado, se está formando, entonces la gran comisión se ha llevado a cabo. Porque el Señor Jesús sí dijo al Señor, vayan, predíquenles. Y Él usó la palabra y dijo, hagan discípulos. El discípulo es porque está recibiendo una enseñanza. Ese es un discípulo. El discípulo es el que está siendo formado, como el caso de los discípulos. Los discípulos tenían al maestro, por eso ellos le llamaban rabí, raboni, le llamaban maestro, mi maestro, porque ellos estaban entendiendo que eran los alumnos, los discípulos. Entonces luego el Señor les dice, vayan, prediquen, hagan discípulos. Entonces uno maneja esa idea, ¿verdad? Y la idea es esa, vamos, predicamos a los perdidos que crean en Cristo Jesús, los traemos a los pies del Señor. Ajá, pero ¿y luego? ¿Y luego qué vamos a hacer con ellos?
Entonces allí es donde la iglesia se ve en aprietos, porque ya tiene a los perdidos acá, bueno, a los ex perdidos, porque ya no están perdidos, ya fueron encontrados. Entonces ya los tenemos acá, y ahora ¿qué hacemos? Ahora ¿qué hacemos con ellos? Y ahí comienzan los problemas, porque por eso es que hoy en día, hermanos, hay una, pues, yo diría, una barbaridad de herejías por todos lados, hermanos. Una barbaridad de cosas que están sucediendo por todos lados. Es algo, hermanos, preocupante, espantoso lo que está sucediendo. Si es que casi que a diario están surgiendo unas barbaridades. O sea, yo no encuentro otra palabra para poder describirlo. O sea, es que dan temor todas las cosas que están ocurriendo hoy en día. O sea, gente que se inventa de la nada unas cosas, y si usted los escucha, todo lo toman siempre con algún apoyo bíblico. Hace poco por ahí vi a un fulano que se saca hasta una espada. No sé si ustedes lo habrán visto ya por ahí, que se saca una espada, dice, por la espada de Jehová, dice, por la espada del apóstol no sé quién, y él con la espada está rompiendo, dice, toda maldición. Pero lo impactante, hermanos, es ver la cantidad de personas que está reunida creyendo ciegamente lo que este fulano está diciendo. O sea, entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: nosotros como iglesia, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Cuál es nuestra preocupación como iglesia? Entonces, la preocupación nuestra tiene que ser conocer realmente la verdad, conocer realmente la escritura. Entonces, ¿por qué estamos hablando de preocuparnos si el tema es la escritura, la inspiración de la escritura, la bibliología? Bueno, porque por ahí comienza todo. Es que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos, tenemos como base lo que la escritura nos dice. Si nosotros retiramos la escritura, entonces no hay una base para lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, insisto, y con esto cierro este punto, que es necesario que nosotros conozcamos nuestra verdad, porque de lo contrario, como digo, a todo diremos amén. Ese es el gran peligro, que por eso es que uno dice amén, porque como no sé, ¿verdad? Entonces yo voy a decir amén, porque hasta el amén me parece a mí muy evangélico, así que lo voy a decir porque amén, amén. O sea, no tengo idea a qué le dije amén, pero amén. Entonces es importante que la iglesia se forme, es de carácter importante que la iglesia conozca realmente la verdad. Y aquí, hermanos, quiero cerrar mencionando algo. Nosotros somos la iglesia hispanoparlante, y es importante a este punto que usted entienda algo, que como iglesia hispanoparlante nosotros también somos una iglesia hispanopensante. Es decir, la iglesia no solo habla, sino que piensa. La iglesia tiene que pensar, tiene que razonar lo que está hablando. Entonces, esto, y usted lo puede aplicar en cualquier área de la vida, ¿no? A veces de repente la gente solo habla y no piensa lo que está diciendo. No piensa, solo abren la boca y dicen cosas, y después de repente a lo mejor alguien por ahí le dice: ¿te diste cuenta de lo que dijiste? ¿Te diste cuenta la repercusión de tus palabras? Y dice: no, la verdad que hasta ahorita que me lo están diciendo. En el momento no se tiene conciencia de lo que se está diciendo. Pues exactamente es lo mismo que le está pasando a la iglesia hispana ahora en día, que la iglesia solo habla y no piensa lo que está hablando, no tiene conciencia de lo que está expresando. Entonces la verdad que nosotros predicamos tiene que ser una verdad que también la hemos pensado, que también la hemos entendido. Es una verdad que nosotros la hemos razonado, la hemos reflexionado, la hemos llegado a hacerle una valorización de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros salgamos de ahí de Juan 9:25. Es muy importante que nos salgamos de ahí y que no nos quedemos diciendo: bueno, yo no sé quién es Jesús, no sé qué es la Biblia, yo solo sé que Él me ha salvado. Gracias a Dios que soy salvo, no voy para el infierno, sino que voy para el cielo, pero de lo demás no me pregunte porque no sé nada. Entonces, esa sería una postura demasiado simple e irresponsable de parte nuestra como hijos del Señor si caemos en una situación como esa. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Pensaron el amén que dijeron ahorita?
O sea, tienen que estar de acuerdo, pero porque ya pensó y decir, es verdad, Dios mío, es verdad, como iglesia no podemos ser una iglesia. Porque, hermanos, incluso veamos el contexto en el que nosotros nos encontramos acá en este país. O sea, aquí estamos en un país en donde se converge con otras culturas también. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Note usted qué es lo que nos pasa. Normalmente esto es lo que está sucediendo. O sea, yo no puedo decir si es bueno, si es malo. No, es que no se trata de bueno o malo. Se trata de lo inefectiva que se vuelve la iglesia al final. Si usted nota, terminamos en esto. Los salvadoreños nos agrupamos en un lugar. Los sudamericanos se agrupan en otro lugar. Los asiáticos se agrupan en otro lugar. Los italianos en otro lugar. Los africanos en otro. Cada quien busca su propia línea étnica. ¿Por qué? Porque preferimos quedarnos en el dogma que razonar el dogma. Preferimos lo más cómodo, que es quedarnos con lo que yo ya conocía, que explorar lo que no conozco. Estoy hablando de la escritura, no de cosas místicas, de lo cual vamos a aclarar también más adelante. Entonces, es más fácil eso. Es más fácil porque, por ejemplo, la gente que viene de mi país, por ejemplo. Entonces, la gente que viene de mi país dice, vienen acá y dicen, pero ¿y todo es igual? Sí, porque si es igual me quedo. Si hay alguna diferencia, no, porque me siento incómodo. Entonces, en lo que estamos buscando, por eso le digo, es como una zona de confort, algo en lo que no cambió nada, no me sentí desafiado. Y entonces por eso usted va a ver que existen congregaciones que ellos su liturgia, su servicio lo siguen realizando exactamente como si estuvieran en su país de origen. El problema, por eso le digo, es que cuando ingresa alguien más, entonces ahí se da el choque, ese choque cultural. Yo recuerdo que fue con los jóvenes, me parece, que tuvimos ese desarrollo del tema de la iglesia intercultural, me parece. Entonces hablábamos eso, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia debe de ser efectiva? Porque el Señor lo dijo. El Señor mandó a los suyos, a todo, hasta lo último de la tierra, dijo. No le dijo solo a los judíos, sino hasta lo último de la tierra. Entonces esa es la parte que nosotros debemos de entender. ¿Y cómo vamos a trascender? Con el conocimiento de nuestra fe, conociendo realmente nuestra fe. A mí una de las cosas que más me preocupa es la juventud que tenemos. Y yo hablo de juventud, le puedo decir de la gente que está de ahí de los 35, 36 años para abajo. O sea, esa generación que todavía no ha puesto un pie en los 40 como su servidor. Entonces, nosotros estamos como que ya vamos acá y los estamos viendo a ustedes, ¿no? Entonces, esa generación es cómo van a replantearse el futuro de la iglesia acá en este país, ¿no? ¿Qué conocimiento tendrán ustedes? ¿Qué conocimiento tendrán de la escritura? ¿Qué conocimiento tendrán de la fe cristiana, de la doctrina? Entonces, todos esos son los problemas que se están enfrentando y responsablemente, oiga bien, responsablemente nosotros como iglesia sí queremos abordarlos. Sí queremos abordarlos y por eso iniciamos una vez más con el estudio de las doctrinas y por supuesto iniciamos por la médula, que es entender entonces la Biblia. Por eso hablamos entonces hoy e iniciamos con bibliología, hablando de lo que realmente la Escritura dice. Hay algunos conceptos que quiero aprovechar para poder aclararlos, porque son conceptos que si no se aclaran, están produciendo mucha confusión hoy en día entre los mismos creyentes. Hoy estamos nosotros, y esto, hermanos, quiero que ustedes entiendan que no es nuevo. Esto comenzó allá por el siglo XIX, cuando se comenzó a quebrar la línea formativa que la iglesia tenía y se comenzó a ir poco a poco hacia la línea mística. La línea mística es aquella que se le da el énfasis a lo que se siente, a lo que se puede sentir. Y usted no me dejará mentir que hay una enorme cantidad de denominaciones
que su fuerte y su amparo es lo místico, lo que ellos pueden sentir. Entonces, la vida cristiana se va basando precisamente en eso, en lo que yo siento. No es en lo que conozco y creo, sino en lo que siento. Entonces, eso fue lo que, como le digo, fue sucediendo. Poco a poco fue sucediendo. Por eso es que hoy en día, y basta, hermanos, que usted haga esto. Esta es una pequeña prueba que se me ocurre que usted puede hacer. Si usted va a una librería cristiana, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en una librería cristiana los estantes están llenos de libros de vida cristiana. O sea, son eso, es la forma de hecho yo creo que ellos mismos así le llaman, vida cristiana. ¿A qué me refiero con vida cristiana? O sea, usted llega y ahí están los libros de cómo ser feliz en el matrimonio, cómo educar a los hijos, cómo tener finanzas más sólidas, qué hacer cuando estoy deprimido, Dios está presente en tu depresión, Dios, esa es la vida cristiana y están llenos los estantes. ¿Por qué cree? Porque eso es lo que los creyentes están consumiendo hoy en día. Eso es lo que consumen. De hecho, a mí ya me han dicho a veces, hermano, sugiérame un libro que hable con respecto a la oración. Sugiérame un libro que hable con respecto. Entonces, porque es eso, es vida cristiana. Pero si usted nota, han ido desapareciendo de los estantes de las librerías cristianas los compendios teológicos. Han ido desapareciendo. Ya casi no hay. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia dejó de interesarse en formarse y empezaron a concentrarse más en lo que se siente. ¿Cómo me siento? ¿Qué sentí? Por eso hay personas que vienen a los cultos y dicen, fíjese que yo no sentí nada. No sentí nada. Otros hasta le ponen la etiqueta a la iglesia. ¿Va? ¡Pac! Dicen, esta iglesia es bien fría. ¡Pac! Esta iglesia es bien muerta. ¡Pac! La etiqueta. O sea, porque la gente siempre está concentrada en lo que pueden sentir, en lo que pueden percibir, pero no en lo que están conociendo y creyendo. Entonces es importante que la iglesia haga un alto y pueda rectificar su caminar y entender que no fue así en el principio. No fue así en el principio. En el principio la fe no estaba basada en lo que sentían, sino en lo que conocían, en lo que creían. Por eso es que los mismos discípulos decían, es que no podemos dejar de hablar aquello que hemos visto, lo que hemos oído, lo que con nuestras manos nosotros hemos tocado. Ellos siempre estaban siendo testigos de un conocimiento que les había sido trasladado por el Señor. Por supuesto, y eso ya dije, lo vamos a ver cómo esa verdad se va a volver escritura. Porque esa verdad en un principio fue una verdad trasladada de forma oral. Es a lo que se conoce como la tradición oral. Por eso es que en el principio la iglesia no tenía Biblias como nosotros. Recuerde que gran parte del Nuevo Testamento serán las cartas que el apóstol Pablo enviará a las diferentes iglesias que él va fundando. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? Era eso, era la tradición oral. Los que eran testigos, ellos trasladaban a los demás. Sí, yo estuve ahí cuando Jesús multiplicó los panes. Sí, yo recuerdo cuando Jesús hizo esto. Sí, yo estuve presente. Y eso se fue trasladando y trasladando hasta que llegue el momento en donde se va a dar origen a la escritura de lo que hoy nosotros conocemos como los evangelios. Entonces, vea, es importante, hermanos. Yo estoy haciendo ese énfasis esta noche porque, como digo, hay una gran preocupación hoy en día. Yo he conversado con muchísimos pastores acá en Europa y hay esa preocupación de cómo la iglesia va a poder responder ante todos estos desafíos. Yo le comentaba al consejo de ancianos que un pastor en París me decía hace un par de semanas atrás acerca de cómo el islamismo está reclutando jóvenes dentro de las escuelas. Cómo oiga, jóvenes que sus padres son miembros
de las iglesias. O sea, que están dentro de las iglesias. No es que no conozcan del Señor. Pero ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? ¿Qué puede la iglesia decir? Por ejemplo, si a usted le tocara a hablar con alguien acerca del Corán y de la Biblia, ¿qué diría usted? ¿Qué respondería usted? Entonces, son vacíos, hermanos, que es necesario que la iglesia salga de allí y dé un paso hacia adelante en su formación. Aquí, hermanos, yo lo digo así abiertamente, aquí no se trata de llenarse la cabeza de conocimiento. Aquí se trata de llenarnos el corazón de convicciones firmes, de convicciones verdaderas, que tengan un sustento, un fundamento real, que sean realmente fundamentadas dentro de la Escritura y dentro de la misma teología. Entonces, debemos, hermanos, nosotros devolver al carácter espiritual y formativo de la iglesia. Bien, pero aquí llegamos a un tercer punto. ¿Cómo es que se forma entonces la iglesia? Si nosotros ya estamos de acuerdo en que sí, ¿están de acuerdo ustedes? No les pregunté, pero hoy sí les pregunto. No sé si están de acuerdo en que debemos de formarnos como iglesia, sí. ¿Cómo se forma la iglesia? Esa es la otra parte, ¿verdad? ¿Cómo se debe de formar la iglesia? Bueno, lo que la iglesia tiene que hacer para formarse es conocer la teología. Esa es la verdad, ese es el punto. Debemos de conocer la teología. Ustedes no deben de tener temor como lo tuvimos hace 3, 4 décadas atrás cuando uno oía la palabra teología. Yo recuerdo que cuando se oía la palabra teología en aquellos tiempos era como decir soy mundano. O sea, ese era el equivalente. Decir quiero estudiar teología era como que le dijeran se ha hecho mundano. Entonces, porque la enseñanza, y vuelvo a lo místico, era el espíritu. Es el espíritu el que le tiene que hablar, es el espíritu el que le tiene que revelar, es el espíritu. No, es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, la inspiración ahí está, y por eso vamos a hablar de inspiración, inerrancia, o sea, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces, los que se equivocan hoy son los predicadores al momento de exponer la Escritura por el poco conocimiento que tienen. Por eso es que usted va a ver que es más fácil, hoy a los predicadores les resulta sumamente fácil tomar un par de versículos de la Biblia y comenzar a repartir palo, ¿verdad? A todo mundo en la iglesia. Los que se peinan de lado son mundanos. Las que se ponen el ganchito atrás son mundanas. El que vino de rojo anda como que es del mundo. El que anda de azul no tiene que venir de azul a la iglesia. O sea, comienzan a decir tantas cosas, hermano. ¿Y qué es lo que ha sucedido? No, que, oiga, el pueblo, como es sencillo, las ovejas son sencillas, obedientes. Entonces la oveja dice, bueno, así es entonces, amén, dice la oveja. Y por eso de repente una ovejita que salió de por ahí y llega a un lugar donde se está dando algún tipo de formación, dice, mire qué aburrida su iglesia. O sea, yo siento que al predicador le falta autoridad. O sea, porque ellos llegan a interpretar que autoridad es que el predicador tenga un palo en la mano y reparta fuerte, ¿verdad? Entonces, esa es autoridad. Entonces, o vienen frases como, mire, ahí no hablan del pecado, ahí no hablan del infierno, porque son los temas recurrentes que se dan en este tipo de congregaciones. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento. Ese es el resumen, por el desconocimiento que se tiene. Entonces, alguien dijo por ahí, yo no recuerdo quién, pero hay una frase muy famosa que dijo que hoy los enemigos de la Biblia no estaban afuera, sino que los enemigos de la Biblia estaban en el púlpito. Y esa es una gran verdad. O sea, hoy le hace más daño a la Biblia el que la expone de manera equivocada que el que critica la Biblia desde afuera. O sea, porque desde afuera que dice, yo no creo en la Biblia, el papel aguanta con lo que le pongan. Eso no causa mayor problema. El problema es aquel que viene, agarra la Biblia y quiere exponerla y lo hace a su manera, a su pensamiento, a su criterio, a su filosofía, y causa terribles daños a los que están escuchándola. Eso es verdaderamente un riesgo que se está corriendo entonces hoy en día. Entonces, ¿cuál tendría que ser la forma correcta? Bueno, la forma correcta tendría que ser volver al estudio teológico.
claro, yo comprendo que eso requiere un gran esfuerzo. Requiere un esfuerzo en los maestros que van a impartir, requiere un esfuerzo en los alumnos porque hay que esforzarse para aprender. Por supuesto, requiere un esfuerzo. Pero ¿cuál es el galardón al final? Una iglesia firme en sus convicciones. Una iglesia que sabe responder a la demanda de los tiempos que está viviendo. Sabe tener una respuesta cuando su fe se ve atacada, cuando su fe se ve puesta en tela de juicio. Tiene la forma correcta de dar respuesta. Entonces, ¿qué es? Y es lo que hoy deberíamos de entender entonces. ¿Qué es la teología, no? La teología es una palabra compuesta. Son dos palabras: teos, que es Dios, y logos, que es discurso. Entonces, la palabra teología, por eso digo, es una palabra compuesta, de que nos habla, y oiga bien, nos habla de la ciencia suprema, porque es una ciencia, a diferencia de lo que muchos creen, es una ciencia. Y es una ciencia porque hay pruebas científicas al momento de estudiar. Entonces, por eso se convierte en una ciencia. Entonces, es la ciencia suprema que se encarga de estudiar la persona de Dios y la obra de Dios. Estamos enfocados en eso, en quién es Dios y qué ha querido Dios revelarle a la humanidad acerca de Él. Usted sabe que las personas nos revelamos a los demás. Eso es algo que nosotros hacemos, pero usted decide cómo hacerlo. Usted decide, por ejemplo, si usted quiere que las personas le conozcan de forma íntima, si usted quiere que las personas tengan un conocimiento medio de usted, o usted no desea que las personas tengan conocimiento acerca de usted. Pero Dios ha querido revelarse al ser humano y lo ha hecho a través de la Escritura. Lo ha hecho a través de la misma Escritura. Dios quiso revelarse al ser humano. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de teología. Ahora, ¿cómo se divide la teología? Y por eso le hablé de un criterio científico, porque lo existe. Entonces, la teología puede dividirse en múltiples formas. No es solamente hablar de teología, porque uno pensaría así, ¿no? Que la teología es una sola. La teología se divide, y se divide en diferentes formas de acuerdo, oiga bien, de acuerdo al método científico que se está utilizando en ese momento. Por ejemplo, voy a mencionar dos esta noche y usted las va a identificar. Primero, la teología natural. Cuando nosotros hablamos de teología natural, nos referimos, por ejemplo, a lo que Romanos 1:20 dice, ¿no? Hablando de la existencia de Dios, de la revelación de Dios al ser humano. Es aquello que el hombre puede percibir de Dios de forma natural. Por ejemplo, las personas perciben la existencia de Dios. Las personas no solamente perciben su existencia, sino que también se dan cuenta de la omnipotencia de Dios. Por eso usted escuchará personas que usted diría, si es un gran pecador, si ese mi amigo es más malo que el diablo. Pero de repente a esa persona que usted está catalogando de ser una persona mala, es una persona que puede expresar frases como de, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos dio un nuevo año. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es porque dentro de ese marco el ser humano sí percibe que hay un Dios. Sí percibe la existencia de ese Dios, percibe la omnipotencia de ese Dios. Entonces sí puede hacerlo. Pero así como hay teología natural, hay teología sobrenatural. Y la teología sobrenatural es aquella que viene por una revelación de parte de Dios. Entonces es cuando ya Dios se revela. No es lo que el ser humano puede percibir, sino lo que Dios está decidiendo revelarle al ser humano. Entonces, allí es donde viene lo que hoy nosotros estamos estudiando. Porque cuando hablamos de la teología sobrenatural,
Esta se subdivide y voy a mencionarle cómo está subdividida. Primeramente está la teología fundamental, que es aquella que se basa en hechos históricos. Es aquella que tiene datos fiables. Eso es fundamental. Es aquello que sirve de fundamento a la fe porque son aspectos innegables. Ahí está la historia. Hay datos concretos y fiables que demuestran que lo que estamos diciendo es verdad. Eso es fundamental. Pero la misma teología también se vuelve especulativa. Y aquí, hermanos, hay un problema porque para nosotros especulativo nos puede confundir. Para nosotros especular es cuando una persona está inventando algo, ¿no? Y se está haciendo especulaciones. Pero acá es totalmente diferente. Viene de la voz latina speculari. Y speculari es explorar, investigar. Aquí es diferente. Es ejercer con cuidado una investigación. Entonces, cuando hablamos de teología especulativa, estamos hablando de cuando se ha expuesto científicamente las razones y los conceptos que nosotros como iglesia sostenemos. Entonces, vea cómo se va combinando todo esto y la conclusión tendría que ser la siguiente: que no es como muchos creyentes hoy en día todavía tienen la idea de que solo es cuestión de fe, ¿verdad? Y decir, no, si aquí estamos por la fe. Sí, sin lugar a dudas, ese es nuestro fundamento, la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Pero no es una fe ciega, loca. No es una fe que esté en el aire, no, es una fe que tiene fundamentos. Es una fe que se puede probar. Es una fe que es sólida, que la misma historia, la misma naturaleza, la misma ciencia pueden probar nuestra fe. Entonces, de eso es lo que nosotros estamos hablando. Esa misma fe especulativa se divide en dos partes más. La primera de ellas es dogmática. Es dogmática, y yo usé una palabra hace un momento y hablé de dogma, que es lo que la iglesia cree. Cuando hablamos de una fe dogmática es aquello que se cree por una decisión de la iglesia. Porque la iglesia ha decidido teológicamente que eso es lo que se cree. Eso lo vamos a examinar cuando lleguemos a la justificación histórica de la bibliología, porque vamos a ver las diferentes etapas que se ha tenido. Vamos a hablar desde el siglo I hasta el siglo IV, del siglo IV en adelante. Vamos a hablar de la prerreforma, la reforma, hasta llegar a nuestros tiempos. Para que usted pueda ver, o sea, porque todavía a veces el concepto de los hermanos es solo el libro de los hechos, ¿no? O sea, nosotros reducimos nuestra fe a 30 años. No, no es así. No funciona así, no son 30, 40 años nada más. O sea, la iglesia tuvo diferentes etapas y todo eso es lo que vamos a ir viendo. No podemos ahora solamente decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros la creemos, y al que no la quiera creer, pues que se pierda. Pero nosotros, así está escrito, dice, el que creyere será salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces, eso es como una forma muy simple de abordar nuestra fe. Tenemos que ir más allá y entender cómo se sustentó la escritura a través de la historia. ¿Cómo fueron, por ejemplo, vamos a revisar las etapas, los padres de la iglesia? Bueno, antes que ellos, los padres apostólicos. Es un camino largo, hermanos, es un camino muy largo. Por eso le dije que probablemente vamos a utilizar 4 semanas para poder revisar. O sea, yo espero que venga la siguiente vez usted, que no vaya a decir, con gran esfuerzo aguanté al hermano ese día. No creo regresar otro viernes. O sea, yo espero que sí, que venga y que se interese en conocer su fe, en fortalecerse. Bueno, me quedé en la dogmática, ¿no? Que son las decisiones tomadas por la iglesia. Pero está la sistemática que es un método de articulación de los elementos. Por ejemplo, el manual que usted tiene ahí en sus manos, esa es teología sistemática. O sea, es un sistema compuesto en base a los elementos que dogmáticamente ya se creyeron también.
y que fundamentalmente ya se creyeron. Especulativamente también ya fueron probados. O sea, todo eso es lo que hoy usted tiene. Por eso usted dice, hay hermanos que dicen, el librito rojo, dicen. Sí, pero lo que usted tiene ahí, el librito rojo, o sea, no es solo un librito, hermano. O sea, ese es el resultado de algo más grande, de algo histórico, de algo histórico. Bueno, el tiempo se me está terminando y quiero llegar a la conclusión final. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios a través de toda la edad, a través de toda la historia. Nunca ha podido ser sepultada la Escritura. Se ha intentado hacerlo, han existido muchos que lo intentaron, pero estamos en pleno siglo XXI y usted sigue teniendo un ejemplar de la Biblia en sus manos. O sea, no sé si a usted le parece sorprendente eso, ¿no? Que nosotros seguimos teniendo. Es el libro que más se estampa al año en todo el mundo. Es el libro que más se vende en todo el mundo. Y uno diría, el mundo se está perdiendo, dice uno. Hoy nadie quiere saber nada de Dios. Pero ¿cómo es que la Escritura sigue siendo estampada? ¿Cómo es que? Y eso que estamos hablando, hermanos, que hoy la Biblia usted la puede tener hasta en dispositivos, ¿no? Pero aún así, siguen existiendo millones de personas que siguen adquiriendo la Biblia. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No es solamente, hermanos, decir, es que fue inspirada por Dios. Eso sería muy corto, una definición muy corta. Entonces, como nosotros tenemos tiempo acá en esta iglesia todos los viernes, entonces tenemos el tiempo para hablar de esto, ¿no? Y cuando terminemos de hablar de esto, como ya le dije, 4 viernes, vamos a hablar de la Trinidad de Dios. O sea, no sé cuántos viernes nos vaya a llevar la Trinidad también. Tenemos que aprender. La idea, hermanos, es que nosotros conozcamos al Señor. Yo termino diciéndoles esto. No es, hermanos, no es como algunos lo han querido pintar. No es así, es totalmente falso cuando se ha querido pintar de que no, que a la iglesia se tiene que llegar a sentir la presencia del Señor, que la iglesia, no, eso es perder el tiempo, no, es que eso, hay otros que hasta toman lo que le dijeron a Pablo, ¿verdad? Que la letra mata. Dicen, no, la mucha letra mata, enloquece, deja loca a la gente. O sea, no, hermanos, no es así. Ya le dije, esa es una salida muy fácil. Esa es la salida más económica que los creyentes han encontrado. Como siempre andamos buscando ofertas, ¿verdad? Entonces esa ha sido la más cómoda que se ha obtenido para huir de la responsabilidad. ¿Oyó bien? De la responsabilidad que tenemos de conocer nuestra fe. De conocer nuestra fe. Un creyente verdadero debe de conocer su fe. Debe de conocer, cuando usted tenga la Biblia en la mano, usted tiene que saber todo lo que ocurrió para que usted tenga ese libro en sus manos. Para que así ya no la deje tirada ahí en la casa, toda llena de polvo, de telarañas. Para que el domingo cuando viene para la iglesia sepa dónde la tiene porque la leyó el sábado. Para que usted ame su Biblia, para que usted recurra a su Biblia siempre, sabiendo que en eso que parece un sencillo libro, allí está plasmado lo que Dios ha querido decirle a la raza humana siempre. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a todos a valorar la Escritura y a saber que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Como dijo el profeta, la hierba se puede secar, las flores se pueden marchitar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de dar inicio, Señor, a estos temas, los cuales sabemos que son de gran importancia para tu pueblo, que vienen, Señor, a fortalecer nuestra fe, porque el deseo nuestro, Señor, es conocerte cada día más, conocer tu propósito, tu revelación, tu palabra, conocer lo que tú tienes que decirle al ser humano. Pero sabemos, Señor, que para ello debemos de dedicarnos a fondo.
Debemos de conocer nuestra misma historia como iglesia. Debemos de conocer también cómo tu palabra ha trascendido a través de los siglos hasta llegar a nuestras manos, para que podamos amar tu palabra, para que podamos vivir de acuerdo a ella, para que podamos, Señor, ampararnos en ella, para que podamos, Señor, llevarla siempre en nuestra vida, como ella misma dice, como una lámpara a nuestros pies, una lámpara que no permitirá que vayamos por la oscuridad, sino que siempre nos dará luz aún en el camino más oscuro de esta vida. Gracias te damos, Señor, por hablarnos a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén.